Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, estamos aquí en nuestra oficina particular esperando que Julia salga de terapia y aprovecho ya para hablaros de nuestra encuesta que ya está bien, que llevamos un día de retraso. Perdonad por el retraso, pero ya sabéis que a veces el tener una niña con discapacidad más otros dos mochuelos, pues a veces hace que no cumplamos los plazos. Venga, vamos a ello. Bueno, ¿qué tal? Eh, Voy a presentaros nuestra encuesta de Insomnia, que la verdad es que parece el nombre de una discoteca de la Ruta del Bacalao, pero la verdad es que es algo que mezcla el sueño con la discapacidad y es algo que nos preocupa bastante prácticamente a todos los padres y madres de niños y niñas con discapacidad. Explicaros un poco, pues bueno, esto es algo que lleva preocupándome desde hace tiempo, puesto que no dormimos bien en casa, ¿vale? Y algunos sentimientos que tenemos en casa, pues quería ver si se reproducían en el resto de gente y qué problemas teníamos y cómo podíamos ponerle solución. Entonces Julia y yo nos sentamos, hicimos ahí un brainstorming y bueno, lo plasmamos en un formulario de Google. Ese formulario de Google lo difundimos a través de nuestra red social principal, sobre todo Instagram. Y bueno, dimos de tiempo de recogida una semana, que podéis seguir entrando y podéis seguir rellenando la encuesta y así pues tenemos más. En esa semana pues recogimos un total de 128 respuestas en la encuesta. Como veis nos va a acompañar Min y yo a lo largo de la presentación. Y bueno, pues dividimos la encuesta en tres bloques. El primer bloque pues era un bloque sobre todo preguntas demográficas, un poco pues del género del cuidador, la edad. Un segundo bloque pues sobre el niño o niña con discapacidad. Y un tercer bloque que quizás sea más el más sobrecogedor, como veréis, pues dedicado al cuidador o a la cuidadora. Vamos a empezar un poco, vamos a entrar en materia. Las preguntas demográficas, pues bueno, como veis, el bloque principal de edad de la gente que ha respondido a la encuesta, pues son generalmente entre 31 y 50 años. Tenemos algunos que responden por encima de los 51, otros que responden por debajo de los 30, pero digamos que el grueso de los encuestados pues tiene entre 31 y 50 años. En cuanto a la distribución por género, como veis, el 92% de las encuestadas pues han sido mujeres. Y eso corresponde un poquito, a riesgo de equivocarme, con la respuesta acerca de si era el cuidador principal el que respondía a la pregunta, ¿vale? Los hombres, pues la verdad es que seguimos teniendo un papel un poquito secundario en cuanto a ser cuidador principal del peque. En cuanto ya nos hemos hecho una idea un poco de quién ha respondido a nuestra encuesta y vamos a pasar ahora a preguntar sobre nuestro hijo o nuestra hija. Fijaos, pues bueno, verdad que entre 31 y 50 años pues generalmente corresponde el bloque también de la edad del niño, ¿no? Generalmente todos los que habéis respondido pues tenéis hijos por debajo de los 10 años. Ya cuando entramos un poquito en la adolescencia ha caído un poco la tasa de respuesta y entre ya lo que es la edad adulta, 19-36 años, pues también tenemos poquitos. En cuanto al porcentaje de discapacidad que tenían nuestros hijos, pues hay un porcentaje aproximadamente del 21% en el cual pues no sabe, o bien está en proceso de valoración o bien no lo sabe. El grueso corresponde al 34-65% y un porcentaje también nada desdeñable de pacientes con una discapacidad grave por encima del 66%. En cuanto a las enfermedades, pues la verdad es que os agradezco la tasa de contestar porque me habéis hecho estudiar. Es decir, había muchas que sí que las conocía por mi trabajo, pero otras no. Y me habéis hecho estudiar. El grueso de los pacientes, pues como veis, tienen un trastorno del espectro autista, 55. Hay Wolf-Hirschhorn, hay RED, hay parálisis cerebral. Me llama la atención la baja tasa de respuesta de los pacientes con trisomía 21. Hay cegueras, entre las que destacan alguna amaurosis congénita de Leber, Angelman, Alaher-Don-Dudley, necrosis estriatal, Rubinstein-Taybi. Tenemos también alguna M tipo 1, epidermolisis bullosa. Tenemos un compendio de enfermedades o trastornos que es lo que hacen que la población a la cual hayamos encuestado sea bastante representativa de prácticamente muchos espectros de enfermedad. En cuanto a la pregunta de la organización de la noche, pues bueno, la verdad es que la gran mayoría duerme en su habitación y si se despierta el niño o la niña, pues acude.
Pero otra gran mayoría, pues la verdad es que duerme con el matrimonio dentro de la habitación, bien por edad, entiendo, bien por la propia enfermedad o trastorno subyacente, lo que hace que pues la vida marital, digamos, que se desestructure bastante. Hay gente que, pues bueno, lo duerme y se va de la habitación, otros que duermen en la habitación con el niño, otros que van y vienen durante toda la noche mientras que se va despertando, otros, la verdad es que también nada desdeñable el porcentaje, pero y mi envidia y mi admiración que en el cual el niño o la niña pues duerme solo. En cuanto al tipo de insomnio, pues bueno, ya sabéis que hay un insomnio de conciliación, un insomnio de mantenimiento, o bien se pueden combinar. Y la verdad es que la gran mayoría habláis de que tienen un insomnio de mantenimiento, es decir, concilian bien el sueño, inician bien la noche, pero a lo largo de la noche pues sufren despertares. Aunque también un porcentaje nada desdeñable, pues tienen un insomnio mixto, es decir, no solo le cuesta mantenerlo, sino que además le cuesta conciliarlo, con lo cual, pues imaginaros el tiempo efectivo de sueño a lo largo de la noche, que es mínimo. En cuanto un poco a la higiene del sueño, sobre todo referido en pantalla en la habitación, pues afortunadamente la gran mayoría, como veis, pues no tenéis pantalla en la habitación, o si las tenéis no las necesita, y otros como yo, por ejemplo, pues sí que tenemos pantalla y además las necesita. Julia, es impensable que ella no vea algún capítulo de algo antes de dormirse. Entramos en el tema de medicación y prácticamente 50-50 necesitan medicación, un poquito menos los que necesitan, pero aún así se aproxima bastante al 50% de los que habéis sido encuestados. En cuanto a la medicación que usáis para vuestros críos, pues bueno, es una constante prácticamente la melatonina. Como ya sabéis, no es una medicación como tal, sino que es un complemento alimenticio que está catalogado como tal. Y pues dentro de la melatonina, pues utilizáis melatonina o melatonina con tristófano, que ya sabéis que la diferencia entre uno y otro, pues básicamente es el hecho de que con el tristófano, pues intenta mejorar un poco la permanencia en el sueño, intenta combatir un poco lo que sería el insomnio de mantenimiento. Hay otros que combináis los antihistamínicos, quizás no sea la más adecuada, pero bueno, de manera puntual o durante alguna temporada podéis utilizar antihistamínicos, que ya sabéis que son los de primera generación, que tienen acción sedante a nivel del sistema nervioso central. Y luego ya, pues dependiendo un poco de la enfermedad o trastorno que subyace en vuestros hijos o hijas, pues ya utilizáis otras cosas como la risperidona, algún antipsicótico también como la quetiapina, el estratera, el Intuniv, si tienen crisis por la noche el Noyafren, las benzodiazepinas como el Ribotril o el lorazepam, o algunos utilizáis el cannabidiol. Lo curioso de todo esto es que cuando os pregunto si lográis que duerma bien con la medicación, pues bueno, fijaos que no categórico, decir un 17%, y un 50% sumado a ese 17 dice influye, pero aún así no duerme bien. Algo falla aquí, ¿no? Algo falla, o bien la medicación no está ajustada, o bien los hábitos de higiene del sueño no son buenos. No lo tengo muy claro. Cuando os pregunto cuántas horas duerme del tirón, la gran mayoría referís que entre 4 y 6 o menos de 4, es decir, ese grueso de padres y de niños que duermen menos de 6 horas, pues son la mayoría. Y eso, pues la verdad es que la traducción es bastante menos calidad de sueño y menos calidad de vida. El sueño de calidad, pues no, lo que decís categóricamente un 21,87% y no sabréis decir un 35%. Es decir, me llama la atención que pese a que utilizáis medicación, más de un 50% decís que vuestros hijos no tienen un sueño de calidad. Y en cuanto a la somnolencia diurna, si bien es verdad que puede ser referida pues porque por la noche no ha dormido y por la noche tiene somnolencia, o bien también por la medicación que le damos al inicio de la mañana como los antipsicóticos, pero entre un 24%, es decir que a veces, y un 18%, pues ahí sumamos prácticamente también casi un 50% de los que tienen episodios de somnolencia diurna. Lo que sí que está claro es que todos pensáis que la falta de calidad de sueño pues afecta en las terapias, es decir, las terapias de nuestros hijos, que son nuestras extraescolares, pues son sumamente importantes. Es decir, no es que en un día nos rindan inglés, sino que
Si pensamos que en ese momento la terapia ocupacional que tiene, la logopeda, pues esos 45 minutos los tiene que aprovechar, a lo mejor si va con sueño o si va irritable porque no ha dormido por la noche, pues no lo va a aprovechar. Vámonos al tercer y último bloque, que son las preguntas sobre nosotros, ¿no? Y nosotras, sobre los cuidadores y cuidadoras. Y bueno, pues vamos a ver. Aquí quizás esto es lo más impactante de toda la presentación, ¿no? Cuando os pregunto si dormís lo suficiente, el 67, casi el 68% contestáis categóricamente que no, y un 26% prácticamente pues, contestáis que voy tirando, que eso significa, pues bueno, voy a ir sobreviviendo, ¿no? Y lo que sí que tenéis también claro es que os afecta negativamente. Fijaros, el 79% decís que sí. En cuanto a las afecciones secundarias, o sea, qué nos está pasando a nosotros, a los cuidadores, con esta falta de sueño, y no solo con la falta de sueño, porque todo esto hay que sumarle pues el impacto del diagnóstico de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos ya encima todos los días? Pues predomina pues sobre todo la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, una mezcla de todo. Pues, alguno de vosotros pues también expresa tristeza, lógicamente insomnio porque no dormís, ¿vale? Y un pequeño porcentaje pues no tiene ningún tipo de afección secundaria. Esas afecciones secundarias que hablamos de tipo psiquiátrico, psicológico, pues a veces llevan a un consumo de fármacos. Si vemos esta gráfica, muchos de vosotros no consumís fármacos, pero si sumamos todos los que consumimos algo, pues superamos a esos que no consumen, ¿no? Y fijaos que si bien España ya está a la cabeza del consumo tanto de ansiolíticos como de antidepresivos en Europa, pues nosotros somos un grupo de riesgo que para hacer mezclas somos magníficos, ansiolíticos, antidepresivos, antiinflamatorios en el caso de dolores, pues hay gente que toma hidroxitriptófano pues para el tema de la conciliación del sueño, y hay gente pues que se confía a las infusiones y a la homeopatía, que si le van bien, pues nada. En cuanto a nuestra actitud a lo largo de la noche con nuestros hijos y nuestras hijas, pues si perdemos los nervios cuando vemos que no logran conciliar el sueño, un gran porcentaje contesta que a veces, y un 26% contesta que sí. ¿Vale? Esto es normal ver que nuestro hijo no se duerme y que nosotros tenemos que descansar porque al día siguiente o bien lo tenemos que llevar a terapia o bien tenemos que seguir trabajando. Y esto quizás es lo más impactante de toda la presentación, ¿no? Cuando os pido que me expreséis qué os pasa por la cabeza. Pues sobre todo porque uno se siente identificado, ¿no? Con todas estas sensaciones, todos estos sentimientos, ¿no? Que se nos pasan por la cabeza a lo largo de una larga noche. Pues sobre todo desesperación, frustración, sentimos rabia de por qué no podemos dormir a nuestro hijo, impotencia. A veces nuestro hijo nos da pena y sentimos pena de nosotros mismos. Todo esto nos lleva a una desestabilización emocional brutal, que a veces pues nos lleva también a preocuparnos en exceso porque pensamos que le está pasando algo que nosotros no detectamos como padre o como madre. Nos agotamos, eso nos lleva a una sensación de estrés, de agonía, de agobio. Pensamos en qué va a pasar al día siguiente porque nosotros tenemos que seguir nuestra vida. Y bueno, pues sobre todo empiezan ya a aparecer sensaciones de futuro, ¿no? Es decir, esto va a ser para siempre. Y si va a ser para siempre, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Es decir, ¿quién va a controlar a mi hijo o a mi hija? Pues yo sé cómo lo tengo que tratar, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿qué va a pasar cuando no esté? ¿Lo van a contener? ¿Lo van a atar? ¿Qué? Y entonces pues ya empezamos ahí un poquito a generar sensaciones negativas, pensamientos negativos hacia nuestros hijos, pues hacia nuestra casa, ¿no? Tenemos ganas de fugarnos, de evitar la situación que tenemos todos los días en casa. Algunas veces pues hemos empleado algo, no violencia física, pero sí de desesperación que nos lleva a zarandearlo, algún palo en el culo, en el pañal que le hemos podido dar, ¿vale? Nos culpamos nosotros de que está así porque quizás no le hemos infligido la suficiente actividad física durante el día como para que esté cansado por la noche. Nos pensamos el hecho de haber tenido hijos, pensamos que ojalá y no lo hubiéramos tenido, cosa que es bastante triste. Y empezamos a tener ya preguntas un poquito más metafísicas, ¿vale? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Establecemos ahí un diálogo con algo que no existe, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Vale? Gente que los pensamientos que tiene son tan burros según ellos, tan bestias, ¿no? Que prefieren no poner lo que piensan porque se avergüenzan. Ojalá
pensamos que ojalá y no tuviera la enfermedad o el trastorno que tiene, ¿vale? Pienso que al final esto me va a pasar factura y ya empiezan a aparecer pensamientos de muerte y suicidio. A modo de conclusiones, pues deciros después de esta encuesta que una gran proporción de niñas o niños con discapacidad presentan trastornos del sueño. A pesar de toda la medicación, fijaos que en más del 50% de nuestra experiencia no es satisfactoria, de tal manera que necesitamos ver qué está pasando. Tiene que haber una comunicación mucho más fluida con los especialistas, psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, para optimizar esta terapia. Es verdad que hay ahí ahora dentro de poco, espero que la Agencia Europea del Medicamento pues introduzca en Europa ya nuevas formas de melatonina de liberación prolongada que están especialmente aprobadas para el trastorno del espectro autista y el Ensmin-Magenis, y a ver qué tal va eso. Por supuesto, como ya he dicho antes, nuestras extraescolares son particularmente importantes para nuestros hijos, porque pensamos que el futuro de ellos, su autonomía, su mejoría, su bienestar, depende esencialmente de ella. Entonces nos preocupa bastante que el que no duerma haga que al día siguiente no rinda. Todo esto, pues bueno, nos genera una serie de afecciones psicológicas que en un gran porcentaje precisan de farmacoterapia. Y eso que me lleva a pensar, porque nos tienen que poner el foco a nosotros, ¿no? A los cuidadores y a las cuidadoras. Tenemos que poner ese foco sobre todo en la salud mental de la cuidadora. ¿Y quién nos sigue más que nadie? Pues son las asociaciones, ¿no? Quizá no sea el sistema, ¿no? Pero las asociaciones con sus servicios de apoyo a familias, pues que tienen psicólogos, tienen que estar muy pendientes de nuestra salud mental. La ansiedad, la depresión, pues son enfermedades cuya complicación más grave es el suicidio, y esto es fácilmente prevenible. Es decir, estando encima de toda esta gente ofreciendo ayuda, pues todo esto se puede prevenir. La verdad es que la alteración del sueño junto al diagnóstico pues nos causa unos sentimientos brutales. Nos causa unos sentimientos brutales muy encontrados entre el sentimiento de ser padre o madre de un niño y el sentimiento de pensar que nuestro hijo o nuestra hija es el que nos ha destrozado la vida. Pero bueno, pues la verdad es que la culpa, que la vamos expresando de manera consciente o inconsciente, la verdad es que por padre o madre no deberíamos de tenerla, pero es que es lícito tenerlos, porque los cuidadores somos humanos, nos cansamos, tenemos fatiga y a veces pues tenemos que expresar unos sentimientos que, aunque no nos gusten, pues ahí están. Pues muchísimas gracias por vuestra ayuda y espero que hayamos aportado algo de luz y que alguien nos haga un poquito de caso. Venga, besito para todos.